grabar. Bueno, un ratito, jóvenes. Vamos a ver. Compartir. Esta de acá. Compartir. A ver. Ampliar. Bien. Vamos a ver esta presentación que tiene que ver con un sistema de gestión ambiental empresarial, pero no está basado en la norma ISO 14001, ¿ya? En este caso, en esta diapositiva habla de una gestión ambiental empresarial. Algunas definiciones, lógicamente, de que están relacionadas a lo que viene a ser algunos conceptos que están definidos dentro de las normas ISO 9001, 14000, 45001, donde generalmente se habla de un proceso programado, sistemático y periódico. Programado porque generalmente hay que establecer un programa de cómo mejorar un sistema de producción o un sistema de prestación de servicios. Y sistemático porque estos procedimientos o programas de mejora tienen que estar concatenados, y periódico porque constantemente se deben presentar mejoras. La acción colectiva generalmente está relacionado a que en base a las disconformidades o falencias que se tengan en algunas etapas del proceso es de que se debe mejorar. Lógicamente que el medio ambiente es todo lo que rodea una organización desde el punto de vista sistémico, ¿no? Y el efecto ambiental es todo aquello que resulta de ese proceso de transformación. Me explico. Si alguna empresa, por ejemplo, de las empresas petroleras, desde el momento en que se efectúa la exploración y se determina de que hay un lugar potencial donde se pueda perforar porque hay posibilidades de encontrar petróleo, ¿ya? O un reservorio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo primero es abrir carreteras, caminos, hacer el transporte de los equipos de perforación, que es otro impacto que se ocasiona porque son equipos de alto peso. Consecuentemente, el transportar esos equipos hasta el lugar donde se va a efectuar la perforación implica de que va a haber un efecto. Se va a abrir caminos, como les decía. El mismo hecho de transportar estos equipos de perforación implica también un impacto, ¿ya? Por el peso que tiene. Y lógicamente de que ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver un transporte? Desde el momento en que se transporta maquinaria pesada, ¿ya? El ruido, el levantamiento de polvo, implica un efecto en el medio ambiente. Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver el polvo? El polvo, desde el momento que esas partículas en suspensión caen en una hoja, van a incidir en el efecto del proceso fotosintético, ¿ya? Entonces, por eso es que generalmente todas las actividades de alguna forma u otra ocasionan un impacto, ¿ya?
Luego tenemos de que las preguntas que yo hice ayer, ¿qué se entiende por sistema de gestión? Cualquiera que sea. Pero si hablamos de un sistema de gestión ambiental, como habíamos visto, implica una secuencia, una estructura organizada, con actividades planificadas, con procedimientos para efectuar esas actividades, de tal manera de que eso, esa programación, el efecto de conllevar esas actividades que implican procesos, ¿ya? Tienen que ser realizados en forma adecuada. Lógicamente que eso va a implicar el uso de recursos de tal manera que se tenga en lo menos posible un menos impacto al medio ambiente. Las auditorías, al igual que lo que hemos visto en la ISO 9001, ISO 45001, las auditorías generalmente son como exámenes. Es decir, de que tiene que haber una persona muy capacitada que efectúe estas auditorías, ya sean internas o externas, de tal manera de que debe estar relacionada en cuanto a una estructura sistemática, ¿no? Y de información documentada. Entonces, esto significa que todo aquello que hace una organización sea, en este caso, auditada por profesionales, ¿no? Bien, el objetivo ambiental, bueno, generalmente está realizado en el sentido de que se pretende llegar a tener un resultado, ¿ya? Ese es el objetivo en realidad, que se pretende alcanzar a través de procedimientos sistemáticos y documentados. Entonces, el desempeño ambiental es el resultado de todo ese trabajo que se hace para lograr los objetivos, ¿no? Pero la política ambiental generalmente, como habíamos visto en lo que es una política de gestión de calidad, una política de seguridad y higiene ocupacional, esa política tiene que estar definida en términos siguientes. Hablar de intenciones y principios significa la empresa Guayabochi, por ejemplo, el restaurar servicios, ¿ya? Que tengan un impacto mínimo en todas las actividades que efectúen en su prestación de servicios. O sea, ahí hablamos de una intención de que es minimizar el impacto y el principio generalmente es minimizar el impacto al medio ambiente, ¿ya? Entonces, la política tiene que ser definida de acuerdo a lo que viene a ser cada empresa u organización. Bien, la meta ambiental generalmente es el resultado, ¿ya? De lo que se va a lograr como objetivo. Por eso es que surge de los objetivos ambientales, dice acá. Y la cuestión es lograr llegar a esa meta, ¿ya? ¿A través de qué? De acciones, ¿no? De ahí entonces el pH, el P, en lo que viene a ser el ciclo de Deming, P de HBA, viene a ser eso, ¿no? La prevención de la contaminación es generalmente evitar de que se llegue a alterar, porque el término contaminación, ¿qué es en otras palabras? El término contaminación significa alterar la composición
de un sistema. Por ejemplo, ¿qué es la contaminación atmosférica? La contaminación atmosférica es que nosotros estamos alterando la composición normal del aire con la inserción de dióxido de carbono, metano y otros gases de efecto invernadero. Entonces, de ahí es de que es fácil decir que la prevención está relacionada a minimizar todos aquellos componentes que pueden alterar un sistema, ¿ya? Y lógicamente de que ya cuando hablamos de eficiencia y reducción de costo, estamos hablando de que dependiendo el tipo de proyecto, se puede, con la eficiencia y mejora de todo aquello que ocasiona el impacto de un proceso, se puede minimizar los costos. No sé si ustedes me estarán entendiendo ahí. ¿Ya? ¿Se entendió, jóvenes, ahí? Bien. Si no se entendió, les voy a explicar basado en lo siguiente. Un ratito, sí, voy a buscar esa información. ¿Dónde están? Luminarias. Aquí. Luminarias. Bueno, lo que sea. ¿Ven? Sí, ya. Ya se abrió. Compartir. Compartir. Por ejemplo, este examen de grado se ha defendido hace 2 o 3 semanas, creo. Los primeros días de este mes. ¿Están viendo, jóvenes? Sí, Hola. ingeniero. Bueno, ustedes que estudian ingeniería industrial, agarren estos casos porque ahí se ve la aplicación de lo que estoy explicando ahorita con respecto a minimizar los impactos a través de proyectos, ¿no? Por ejemplo, ustedes dirán, ¿y cómo se puede optimizar el alumbrado público en este distrito? ¿Alguna idea, jóvenes? Hola. ¿No hay alguna idea? Si ustedes se recuerdan, siempre hay un día en el año en que se habla de la hora del planeta. ¿Qué se hace o el día o la hora del planeta? Algo así creo que es lo que se conmemora y lo que se hace es en todas partes del mundo apagar durante 1 hora la luz, ¿no es cierto? Bien. Si ustedes quieren minimizar sus costos de energía en su casa, ¿qué harían? Aparte de prender los focos que son necesarios, posiblemente alguno dice, bueno, vamos a sustituir por focos de mejor rendimiento, ¿ya? Es decir, que generan la misma calidad de iluminación, pero con menos consumo de energía eléctrica. ¿Listo? Entonces, más o menos, este trabajo es eso, ¿ya? Entonces, aquí el Sistema Integrado Nacional que está relacionado a todos aquellos sistemas que generan electricidad, ya sea a través de termoeléctricas, hidroeléctricas, como así también, por ejemplo, tenemos de que los ingenios igual generan energía eléctrica a través de la conversión de la energía química que está en el bagazo que queman los hornos
y transforman esa energía en energía mecánica y posteriormente en energía eléctrica. Eso, si han visto termodinámica, ahí lo van a ver, lo van a poder comprender mejor. Generalmente los focos que se usaban en la iluminación acá en Santa Cruz y en otras partes también, estaban relacionadas al uso de focos de vapor de sodio y vapor de mercurio. Entonces, el problema es de que ese consumo de energía eléctrica que se da en los barrios, en la misma ciudad, de alguna manera u otra implica la generación a través de, ya sea termoeléctrica, que son aquellas que generalmente predominan en nuestro país. Es decir, de que para generar energía eléctrica en una turbina o un equipo electrógeno, se quema gas o un combustible fósil. Entonces, si los focos son de bajo rendimiento, van a implicar un alto consumo de energía eléctrica. Sumado a ese crecimiento poblacional, ¿ya? Entonces también hay una demanda de energía eléctrica de acuerdo a cómo consume o crece la población. Entonces es aquí de que, como les decía, si se quema un combustible fósil, es lo que les decía, si nosotros vamos a hacer un locrito, ponemos la olla y vamos quemando gas. Ese gas se convierte como resultado de la combustión en la generación de dióxido de carbono. Y entonces vamos causando un impacto al medio ambiente. ¿Ya? Entonces aquí se plantea la de soluciones, se hace un análisis, se hace la justificación del por qué este proyecto. Este proyecto, si no me equivoco, sacó la nota de 95. ¿Ya? ¿A quién compete el alumbrado público? ¿Cómo son las tecnologías de iluminación? Y los rendimientos de acuerdo al tipo de luminaria, ¿no? En Baltic, ¿ya? Entonces, dependiendo los tipos de foco también. De acuerdo a cómo se va a iluminar un barrio en función al flujo vehicular, ¿ya? También se establece cuántos luxes se requieren. Las termoeléctricas pueden utilizar gas natural, fuel, biomasa en el caso de lo que les decía de los ingenios. En países de Europa generalmente usan carbón, ¿ya? Entonces aquí se hace un detalle en cómo se fueron implementando las luminarias acá en Santa Cruz, una tendencia de crecimiento, la cantidad de focos por distrito, y se hace un análisis al distrito 12, ¿no? Entonces, acá de cuántas cantidades de foco hay, de qué tipo son, más que todo son de luminarias de vapor de sodio y de mercurio. Cuando estos focos se sustituyen por focos de alto rendimiento, ya lógicamente que estos focos son caritos, pero sin embargo el rendimiento es alto. Entonces, en base a ello se hizo la predicción de cuántos focos se van a sustituir, se van a cambiar, cuánto consumen, cuánto de gas carbónico se genera en kilos y en toneladas de acuerdo al consumo de energía. ¿Ya? Y aquí, si se usara las lámparas LED que son de mayor rendimiento reemplazando a las de vapor de sodio, también se determina el efecto que conlleva el consumo en cuanto a energía y en cuanto a generación de gas carbónico. De tal manera que usando estos focos, ¿ya? Y reemplazando aquellos que se van a proyectar para los años siguientes, se establece los costos
Es decir, con estos focos de vapor de sodio, esto sería lo que se gastaría en forma anual, en millones de dólares. Y cambiando estos focos por estos otros, fíjense, casi el 50% que se minimiza en dinero. Y bueno, aquí se establecen las diferencias, ¿no? Entre los focos antiguos, los que se sustituirían y los dólares a favor. En cuanto a gas carbónico también, ¿no? Y aquí, fíjense, en toneladas lo que se dejaría de emitir de este gas. Entonces, fíjense, ahí esto se establece en qué tiempo se va a recuperar la inversión y es un análisis que ya nada que ver, ¿ya? Bien, entonces con esta presentación, fíjense, igual, en todos los sistemas en los cuales se convierten las materias primas en resultados, pueden ser tangibles e intangibles, es de que acá vemos lo que estamos viendo en esta prevención de la contaminación, ¿ya? Bien. Bueno, el costo ambiental generalmente está relacionado al impacto y lo más lamentable esto, en realidad no sé si será fácil cuantificar. ¿Por qué jóvenes? Hoy estamos emitiendo X toneladas de dióxido de carbono que van a contribuir al efecto invernadero. Posiblemente el efecto se traduzca en lo posterior y en las futuras generaciones, ¿no? Entonces, ahí va a ser más perceptible y bueno, ese daño va a afectar generalmente a las futuras generaciones. Entonces, es aquí de que se habla de la educación ambiental, que también está dentro de los sistemas de gestión que corresponde a la ISO 14001. Porque si no hay una educación ambiental, ¿por qué creen de que ustedes tienen dentro de la carrera la materia de, ¿cómo se llama? De medio ambiente y desarrollo sostenible? Es la primera, no sé si ya habrán llevado, pero eh, es por ello de que todas las universidades incorporan, ya en todas las carreras, la importancia que tiene la educación ambiental a través de esas materias, aunque muchos dirán, ¿para qué me sirve? Sin embargo, es importante, ¿ya? Bueno, dentro de lo que vienen a ser las leyes nacionales, generalmente yo les decía a ustedes de que la ley 373 es la que ha sido desarrollada con este objetivo de mitigar los impactos que se puedan generar en nuestro país a través de todas las actividades que se desarrollen, ya sea a través del reglamento ambiental para el sector manufacturero, conocido como GACIN, y como RAS, para el reglamento ambiental del sector de hidrocarburos. Entonces, esta ley es la que, como menciona acá, conjunto de procedimientos administrativos, estudios en sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de una determinada obra, actividad o proyecto pueden causar sobre el medio ambiente, o sea, el impacto, ¿no? Entonces, aquí habla lo que generalmente, dependiendo del tipo de proyecto, es importante hacer una evaluación de impacto ambiental. La autoridad ambiental es aquella que otorgará o desechará o prohibirá el desarrollo de un sistema productivo.
Por ejemplo, uno de los problemas más graves que se tiene es por qué no se desarrolla el proyecto siderúrgico de Mutum, donde hay hierro a flor de piel en Mutum y que podría generar desarrollo precisamente ahí en esa región. Pero uno de los temores que existe es el impacto que se pueda ocasionar en esa región, ¿ya? Bueno, posiblemente también sea por cuestión de recursos para poner en marcha ese proyecto. Bien, la prevención, al igual como en la ISO 45001, cuando se habla de la prevención de los accidentes y generalmente lo que se pretende es no llegar a causar impacto, ¿ya? Entonces, este término implica eso. Al igual como les decía en la ISO 45001. La pregunta que yo les hacía el día lunes o martes, ¿cuál es la diferencia que establece la ISO 45001 con respecto a la OSHA 18001? Uno es de que la OSHA menciona de la 1, de lo que puedan ser incidentes, accidentes, pero ya en la OSHA 45001 ya no habla de los accidentes, habla de la prevención de accidentes, es decir, de que se procura de que no se susciten accidentes. Ese es uno de los cambios, ¿ya? El control ambiental es generalmente actividades que se deban ejecutar para minimizar esos impactos que se puedan efectuar, ¿no? Bueno, aquí hay otros términos, lo que es calidad, lo que es la degradación. Es fácilmente, ¿ya? Poder entender esto porque la calidad generalmente hablamos de todo aquello que implique un grado de satisfacción, más que todo en este caso, de los seres vivos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de calidad ambiental es de que en el ecosistema donde habitamos ya hay una satisfacción en las variables que ofrece ese ecosistema. Pero cuando ya hablamos de que la calidad de ese ambiente ha sido afectado, ¿ya? Por factores, entonces hay una disminución, nos va a afectar de forma alguna. Y es lógicamente que esa degradación es la forma en que poco a poco vamos nosotros afectando al medio ambiente por todas aquellas actividades que hacemos, ¿no? Bien, aquí habla de límites permisibles, lógico, de tener valores máximos y mínimos. Por ejemplo, en nuestro país, a nivel nacional, se tiene el Ministerio de Desarrollo y Medio Ambiente. A nivel departamental, generalmente se atribuye a las gobernaciones, pero hay muchas veces que las gobernaciones no pueden dar satisfacción, en este caso, a las empresas y organizaciones. Entonces, también se tiene el Departamento de Medio Ambiente, que es parte de la Honorable Alcaldía Municipal, ¿no? De ahí tenemos algunos términos que están dentro, de acuerdo al tipo de proyecto que deben presentar las empresas, dependiendo el grado de impacto que estas ocasionen, ¿ya? No sé si ustedes estarán lográndome entender estos términos, que generalmente más parte de, de lo que viene a ser la ley 1333. Bien, nos queda menos de un minuto. Vamos a reingresar en 3 minutos, ¿ya?